siguiendo los pasos de Jesús. La tierra en la que nació Jesús era para ese entonces, como lo fue antes y lo es aún hoy, tierra de conflictos ancestrales. La tierra que para los judíos es la tierra prometida es una estrecha franja de tierra al extremo oriental del Mediterráneo que ha sido testigo de las guerras más espantosas e inútiles de las que se tenga noticia. En tiempos de Jesús, la población judía de Palestina se estima en 1 millón de personas. Fuera de Palestina debía haber por lo menos la misma cifra viviendo repartidos por todo el mundo conocido, Alejandría, Babilonia y la parte oriental del Mediterráneo. En tiempos de Jesús, la influencia de los griegos impregnaba todo el Mediterráneo. Y Jerusalén, la ciudad santa para las 3 grandes religiones, la capital de la tierra de los judíos, centro de toda su espiritualidad y por la que aún hoy se vierte la sangre de manera tan improductiva y triste. Cuando nació Jesús, Palestina formaba parte del Imperio Romano, aunque gozaba de gran autonomía y tenía su propio rey, en ese momento, Herodes, llamado el Grande, cuyo reinado nació en medio de guerras y crímenes y se desarrolló de manera igual de sangrienta. Los judíos profesaban todos la misma fe, pero estaban divididos entre ellos por múltiples razones de carácter social, política, religiosa y hasta geográfica. En este contexto nació Jesús en un establo de Belén. Después de huir a Egipto, pues Herodes había dado la orden de matar a todos los niños menores de 2 años, la Sagrada Familia se instaló en Nazaret, donde aún hoy podemos visitar la carpintería de José, quien moriría poco tiempo después. Jesús se crió y educó en el Nazaret de su madre, junto al lago o mar de Tiberíades o mar de Galilea, entre los estados de Siria e Israel, y que hoy surte de agua a casi la totalidad de Israel. Las poblaciones que rodean el lago fueron el escenario de gran actividad para Jesús. Aquí caminó sobre las aguas para salvar la tripulación de una barca de pesca que se hundía, y fue aquí donde empezó a escoger a sus apóstoles. Jesús dejó su huella en los poblados de las inmediaciones a través de sus milagros y sus sermones. En el río Jordán, desagüe del mar de Galilea, a 10 kilómetros de la ciudad de Jericó, Juan el Bautista bautizó a Jesús, convirtiendo estas aguas en un lugar santo. Después del bautizo, Jesús se retiró a orar y a ayunar en el desierto. Durante 40 días estuvo aquí, en el monte de la tentación, y fue aquí donde el demonio se le apareció para ofrecerle todos los reinos del mundo si se postraba ante él y lo adoraba. Después de conocer a Pedro, Jesús estuvo en casa de la suegra de este y la alivió de una larga dolencia. Cerca de allí, en Tabga, sería donde Jesús alimentara a una multitud de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Y 100 metros más allá, en la ladera de la montaña, está la gruta en la que Jesús predicara las bienaventuranzas. También Caná está cerca de aquí. Fue allí donde se realizara el primer milagro de Jesús, transformando el agua en vino en las bodas de una pobre familia.
En Betania, justo al lado de la que fuera la casa de sus abuelos, en la región de Nazaret, Jesús curó a un paralítico que llevaba 38 años esperando por el milagro. En el monte Tabor, o monte de la Transfiguración, un hecho que solo puede explicarse a los ojos de la fe, Jesús, frente a sus discípulos, se transforma en una luz y habla con Moisés y con Elías, quienes habían muerto siglos atrás. Allí anuncia su pasión y su muerte para cumplir lo que habían dicho los profetas. Antes de partir a Jerusalén, Jesús se detiene en Betania y resucita a su amigo Lázaro, después de 4 días de muerto. Es entonces cuando Caifás, el sumo sacerdote, determinó que Jesús tendría que morir para que sus jefes del Imperio Romano no sintieran que les estaban montando competencia. Mientras tanto, se difundían por todo el país las noticias de su milagroso poder y crecía también la multitud que lo seguía. Muchos enfermos le eran traídos para que los curara. Jesús realizó su magisterio ante el pueblo, no ante los reyes o los sumos sacerdotes, sino ante los más desposeídos. Jesús les habló de amor, del amor de Dios por ellos y de la venida del reino al que llegaríamos por nuestras buenas acciones y no por nuestra hipocresía. Los evangelios recuerdan a Jesús en medio de la gente, sanando enfermos y demostrando la piedad y el amor de Dios a su pueblo. Nos muestran a Jesús sintiéndose grato en presencia de niños y mujeres. En aquellos tiempos, los niños y las mujeres eran considerados poco más que estorbos. Pero Jesús se acercó a ellos, demostrando que el reino es de todos por igual. Una vez se dio a conocer al pueblo de Dios, Jesús acudió a las sinagogas y al templo para enseñar la palabra de Dios a los sacerdotes. Las castas religiosas judías la recibieron con temor, ya que sus enseñanzas ponían a Dios por encima de todo. En el templo de Jerusalén, Jesús se enfureció al ver el negocio montado allí y derribó los puestos de los mercaderes. En el templo, los sacerdotes le presentaron a una mujer que había cometido adulterio, por lo que iba a morir lapidada. Jesús la protegió y les dijo que aquel que estuviera libre de pecado tirara la primera piedra. Próxima a la hora de su sacrificio, Jesús sintió flaquear sus fuerzas. La humanidad de Cristo se manifiesta así de la manera más evidente. Y la muerte en la cruz será el punto culminante de la vida de un Dios hecho hombre que quiso serlo hasta el final. El más grande ejemplo de solidaridad, amor y misericordia jamás visto. Jesús, quien ya ha anunciado su pasión y su muerte, está en el desierto de Judea y se dispone a entrar victorioso con sus 12 apóstoles en Jerusalén. Desierto, en el tradicional lenguaje y cultura de la Biblia, era y es muerte, destrucción, desolación y luego también vida. El desierto está presente en el Evangelio y marca una espiritualidad de encuentro desnudo con Dios, de desconexión con la realidad circundante de cada día y el inicio de un nuevo y mayor compromiso de vida. El desierto de Tierra Santa es el desierto de Judea. Se parece poco a cualquier otro desierto. Al menos no se parece en absoluto a las imágenes que conocemos de los desiertos de norte de África o de Arabia. El desierto de Judea es ocre, pedregoso, asfixiante. Las temperaturas más altas del planeta se registran en este lugar de piedra y de arena oscura. El desierto de Judea está flanqueado por el Mar Muerto, que es la máxima depresión de toda la tierra. Una olla a presión de bochorno, de azufre, de sal. Para describir el Mar Muerto, nada mejor que su propio nombre. El desierto de Judea fue el destierro del pecado de Sodoma y Gomorra,
El desierto de la aventura radical, judía y monástica de los esenios que escribieron y guardaron los célebres rollos del Mar Muerto en Qumran, y el desierto numantino de los judíos suicidas de Masada. En el desierto comenzó Jesús la predicación del reino, quizás como signo y parábola de que la fe y la vida cristiana nos llevan del desierto al oasis. Fue aquí, en el desierto, donde Jesús y los suyos se dispusieron a entrar en la ciudad santa, Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa por excelencia. Así fue antes de Jesús. Así fue en tiempos de Jesús. Así fue inmediatamente después de Jesús, en plena dominación romana. Así fue en la época bizantina, en la primera época musulmana, en la efímera etapa cruzada, en los tiempos de los turcos. Así es hoy. Jerusalén significa precisamente ciudad de la paz, y la paradoja, que parece un sarcasmo, es que ha vivido en medio de la guerra. No ha habido ni habrá en el mundo un lugar más emblemático, más amado, más odiado y más disputado como este. La Jerusalén de Jesús es una ciudad amurallada, abierta por 7 puertas, ciudad de valles y de montañas, ciudad cantada y versificada. Para unos, la ciudad sacra, para otros, la ciudad maldita. Esta ciudad ha sido el sueño de David, de Salomón, de Herodes el Grande, del emperador Adriano, del pueblo judío, del pueblo palestino, de miles y millones de peregrinos. Ha sido 15 veces destruida y 22 veces conquistada. Ciudad jebusea, helena, romana, bizantina, persa, musulmana, cruzada, mameluca, otomana, inglesa, jordana, palestina, israelí. Se estremece el corazón al contemplarla desde el Monte de los Olivos. Tierra de nadie, esperanza de todos, anhelo de tantos. Más de 700.000 personas habitan hoy a Jerusalén. Son judíos, moros y cristianos. 3 partes perfectamente diferenciadas dividen la ciudad. Los aledaños cada día más poblados, la ciudad occidental, moderna, ruidosa, cosmopolita y occidentalizada, y sobre todo, la ciudad amurallada, la ciudad santa, la ciudad vieja, la Jerusalén amada y disputada. La Jerusalén amurallada es un espacio urbano vetusto, multicolor, genuino, empedrado, desordenado, sucio, oliente a especias y a aromas varios, oriental, inequívoca, inolvidable. Estrechas callejas fluyen como las arterias al corazón. La Basílica del Santo Sepulcro para los cristianos, las mezquitas para los musulmanes y el Muro de las Lamentaciones para los judíos. Entremezclado, abigarrado, caótico, ensordecedor, multirracial y siempre rebosante de vida, se halla el Zoco de Jerusalén, el mercado, auténtico enjambre y amasijo humano. Es la expresión del más elemental espíritu comercial del ser humano y de su necesidad de relación y de encuentro. Aquí nada tiene precio fijo. El regateo es la única norma preestablecida y tácita, y hasta da igual un roto que un descosido. Zoco aporta a Jerusalén parte de su especial fascinación. La ciudad vieja y santa de Jerusalén está dividida en 4 barrios: el judío, el árabe, el cristiano y el armenio. Es el escenario del asombro, de la fascinación y del sincretismo religioso. Un fluir constante de borbotones de vida en sus más variadas realidades y aspectos. Es el ámbito de los sonidos, de las plegarias, de las emociones, de los olores, de los colores. Sí, también de los colores. Porque el color de Jerusalén aporta a la ciudad el tono de su fisonomía, su propio y singular rostro. Jerusalén fascina,
hechiza, emociona, conmociona, abruma, embarga, sumerge en una atmósfera propia, exótica, singular, sacra, trascendente, donde parece pesar una maldición y donde se puede ganar la vida eterna. Un espectáculo, en suma, que solo viviéndolo llena y plenifica. Y aconteció que, yendo a Jerusalén, pasaba Jesús por Ein-Ganim, donde sanó milagrosamente a los leprosos. Esta ruta ha sido llamada el camino que conduce al reino del Señor, y los milagros realizados aquí por Jesús fueron causa de gran indignación por los miembros del Sanedrín, quienes decidieron acabar con él. Jesús residió en Betania, y fue allí donde resucitó a Lázaro. Y fue desde allí que hizo su entrada triunfal en Jerusalén, a través de la puerta dorada o puerta de la Merced, la misma por la que, según la tradición, entrará el Mesías en Jerusalén en los últimos días, tal como lo hizo aquel domingo de Ramos. Este es justamente el motivo para que hoy estén bloqueadas las puertas. Quienes las taparon dicen que si Dios es Dios, ya se las arreglará para atravesar el muro. Hay 2 cementerios aquí. Los judíos tienen en su tradición que aquí será el juicio final, y entierran sus muertos en este lugar para estar en ese momento en primera fila. Por su parte, los musulmanes lo han hecho muy cerca de la puerta para que el Mesías no pueda acercarse a ella, pues siendo el cementerio un lugar impuro, este no podrá pasar por allí. El monte del templo es el lugar más sagrado de la fe judía. Es aquí donde el rey Salomón construyó el templo. Cerca de este lugar, del que hoy solo queda el famoso Muro de los Lamentos o de las Lamentaciones, ocurrió el episodio en el cual Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Más tarde, se convirtió en lugar sagrado también para los musulmanes. La historia del Islam es bien parecida a la del cristianismo, y según su tradición, fue aquí mismo donde Mahoma se elevó a los cielos montado en un caballo alado, y después reapareció en la Meca. Aquí se levanta la mezquita de la Roca o mezquita de Omar en Jerusalén. Este lugar es justamente la cúpula de oro que identifica a Jerusalén. Junto a la mezquita de Omar está la mezquita de Al-Aqsa, con capacidad para 10.000 personas. Son muchos los puntos de unión con el cristianismo, y hasta veneran con devoción a la Virgen María. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alal-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Muchos acontecimientos importantes ocurrieron en el monte del templo durante la vida de Jesús, quien profetizó la destrucción del sagrado recinto. En esta pequeñísima capilla en forma de lágrima, situada en el monte de los Olivos, se conmemora el llanto de Jesús mientras observaba a Jerusalén desde la montaña y se lamentaba de su futura destrucción. Se llama Dominus Flevit y es un santuario franciscano que contiene los restos de una iglesia y un monasterio del siglo VII. Dominus Flevit es pequeña, cercana, luminosa, íntima y poco visitada. Ofrece el más bello retablo urbano y natural de un templo e introduce magníficamente en la ciudad y en la historia que los peregrinos recorremos aquí.
Aquí estamos en el cenáculo o lugar de la última cena. Jesús se prepara para morir y se reúne con sus discípulos para compartir la mesa en la tradicional cena de Pascua. El lugar es propiedad y administración judía. En otro tiempo fue espacio musulmán. Y es un lugar que invita al recogimiento y a la oración. El cenáculo es un lugar lleno de fuerza y de hondura. La sobriedad invade la estancia, de también inequívocas huellas cruzadas en arcos y columnas ojivales. El cenáculo habla de Eucaristía, de orden sacerdotal, de amor fraterno, de lavatorio de pies, de Judas, del Evangelio del amor y del servicio, y de reunión de amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. A vosotros os llamo amigos, les dijo Jesús a sus discípulos aquella noche. El cenáculo está en el segundo piso de un gran complejo que alberga hoy la tumba de David. No hay nada aquí del lugar primitivo, nada. Solo una piedra para recordar sobre el monte Sión la primera piedra de la iglesia naciente. Después de la crucifixión, los apóstoles solían reunirse en este lugar con otros discípulos y con María, la madre de Jesús. Aquí, según la tradición, se reunió el primer núcleo de discípulos, lo que transformó este lugar en la primera iglesia sobre la tierra. Fue en este lugar donde Jesús se les apareció a sus discípulos después de la resurrección. Y también, en esta sala, durante la festividad de Pentecostés, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, descendió hacia los apóstoles como lenguas de fuego. Aquí empiezan a hablar todas las lenguas para propagar el Evangelio por el mundo entero. Del cenáculo, Jesús marchó con sus apóstoles al huerto de aceite del Monte de Olivos. Pero esta noche no era igual a las demás. El huerto de los olivos está emplazado en la falda del monte del mismo nombre, junto al torrente Cedrón. Una multitud de olivos milenarios, retoños de aquellos a cuyo cobijo oraba Jesús. Aquí, en el huerto de los olivos, en aquella noche de espera y de angustia, Jesús le pidió a sus discípulos que no dejaran de orar, que Él estaría allí junto a ellos, a tiro de piedra, también orando. En este sitio, donde Jesús se retiró a orar, mientras los discípulos se echaban una siesta bajo el cielo estrellado del huerto de los olivos, se levanta hoy la Basílica de la Agonía o Basílica de las Naciones. Su actual aspecto tiene menos de un siglo de existencia. Su interior impresiona por sus tonos violáceos, su oscuridad, su silencio, su tensión. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la hora del silencio profundo, del sufrimiento, de la congoja de Jesús. Frente al altar está la roca sobre la que Jesús se sentó a orar. Todo invita al recogimiento, a acompañar a Jesús, profundamente humano, angustiado, ofrendado a la voluntad del Padre. Nos encontramos al llegar aquí un grupo de peregrinos de Hong Kong que oraban, cantaban y celebraban la Eucaristía. Christe
Entonces cuando llegó la turba, liderada por Judas, quien se aproximó a Jesús para besarlo en la mejilla y entregarlo a la muchedumbre. Aquí, en Getsemaní, está la gruta de la traición, donde Jesús fue detenido. Esposado y apaleado, Jesús es llevado a casa de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. Allí tendrá lugar el juicio religioso, y Jesús será encarcelado. Por este hueco lo introdujeron en uno de los aljibes o pozos en los que recogían el agua. La oscura cisterna en la tierra sería su celda por una noche. Aquí, en medio de una dolorosa sensación de encierro, leímos el Salmo 88. Salmo 88. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor, porque mi ánimo está colmado de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como las víctimas que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos, encerrado, no puedo salir. Y los ojos, Señor, se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Se conocen tus maravillas en las tinieblas, o tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio, Señor. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. Alejaste de mí amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Es noche cerrada. El gallo canta. El alba se aproxima y dibuja los trazos de la mañana. Es el día de los días. Es el día en que amaneció más veces. Jesús es sacado de la fosa donde permaneció toda la noche y es llevado ante las autoridades. Aquí, en este lugar, interrogaron a Cristo. ¿Eres tú, Jesús, el rey de los judíos? Y él contestó, tú lo has dicho. De este sitio, que hoy es el patio de un convento franciscano, nos introducimos en un recinto muy oscuro y triste, la capilla de la flagelación. Este es el sitio donde Jesús fue condenado, coronado con una corona de espinas, flagelado casi hasta la muerte por los romanos, y desde aquí partió hacia el Calvario con su cruz al hombro. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. En medio de esta oscuridad y a sabiendas de lo que aquí ocurrió, bien vale la pena guardar silencio. Vendría el juicio de Poncio Pilatos, si es que a eso se le puede llamar juicio. Jesús es condenado a muerte. Mientras tanto, Pedro niega 3 veces a Jesús. Aquí estamos en la iglesia San Pedro de Galicanto,
sitio en el que en ese entonces vivía Caifás. Gallicantu es una palabra latina que significa el canto del gallo, y esta iglesia está dedicada a Pedro, el principal de los apóstoles. En el patio de la iglesia hay restos impresionantes de sótanos y depósitos que se utilizaban para guardar tributos y ofrendas traídas al templo desde tiempos antiguos. Jesús le había advertido a Pedro que antes de que cantara el gallo, él lo habría negado 3 veces. Y así sucedió. Sin dudas tenía mucho miedo, y ese miedo le costaría el más amargo de todos los llantos, según cuentan las Escrituras. La Vía Dolorosa, hoy convertida en un bazar persa. Miembros de otras confesiones no cristianas han establecido aquí sus negocios, sin importarles lo que aquí sucedió. Para nosotros también es hoy la Vía Dolorosa. La tradición cristiana denomina como Vía Dolorosa el itinerario que Jesús realizó cargado con la cruz a cuestas desde el pretorio romano en la torre o fortaleza Antonia hasta el monte Calvario. Y esta misma tradición ha establecido los lugares concretos de las distintas estaciones del camino del dolor y de la redención de Jesús. Sobre el sitio exacto de cada uno de estos lugares hay alguna duda, pero importa menos tener la última certeza arqueológica sobre si fue aquí mismo o varios metros más arriba o más abajo, máxime en una ciudad como Jerusalén, tantas veces destruida y reconstruida. Viajar a Tierra Santa, peregrinar a Jerusalén, no es tanto ir en búsqueda de versificaciones empíricas, cuanto abrir el corazón de la fe y los pulmones del alma, respirar hondo, dejar bombear la sangre renovada y después caminar. En la actualidad, el Via Crucis parte del patio del Colegio de Omar. Allí se reza la primera estación del Via Crucis. Jesús es condenado a muerte. Y desde allí cruza distintas callejas estrechas de la Ciudad Santa hasta subir al Calvario. Aquí, sobre una roca, Jesús se recostó y la huella de su mano quedaría impresa para siempre. La tentación de todos los peregrinos es calzar su mano sobre la roca. Nosotros no fuimos la excepción. Entre batolas, souvenirs y colgandejos encontramos el lugar donde el cirineo ayudó a Jesús a llevar la cruz y el sitio donde Verónica enjuagó el rostro sangriento y sudoroso de Jesús. Lo demás debe estar por ahí, en alguna parte, detrás de un escaparate. La cima del Gólgota, donde hoy se levanta una hermosa catedral, construida por Helena, Santa Helena, la madre del emperador Constantino. Aquí estamos, en el sitio donde fue clavada la cruz de Cristo. El Via Crucis, o Vía Dolorosa, concluye en el Calvario, en la Catedral del Santo Sepulcro, que no es un monte, ni lo fue nunca. Era y es una pequeña elevación tras uno de los valles de Jerusalén.
hoy está dentro de la ciudad amurallada, que hace 2000 años no lo era. Estaba a las afueras de la ciudad. El Calvario es una abigarrada y oscura basílica llena de misterio, repleta de veladoras y de peregrinos del mundo entero. Es lugar de inequívoca certeza arqueológica, histórica y científica. Distintos grupos religiosos cristianos están presentes en este lugar, presentes y a veces en disputa. Dicen que son 32 las confesiones cristianas con representación en el lugar, y cada uno con sus ritos, con sus modos y maneras. El Calvario, donde estuvo clavada la cruz de Jesús, no es una montaña. Es más, es una roca, metida debajo del mesón de un altar. Es la roca del Gólgota que podemos palpar con nuestras manos a través de un hueco más oscuro que el lugar mismo. Varias capillas se yuxtaponen dentro de esta basílica. En el centro aparece el cenotafio del sepulcro de Jesús. Y como Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde, sus amigos no podían llevárselo de aquí, pues al acercarse la fiesta del Shabbat, no podían hacer nada con el cuerpo después de las 6 de la tarde. Es por ello que aquí, a unos 20 metros de donde estaba la cruz, arreglaron el cuerpo. Justo en este sitio. Muchos peregrinos lloran inconsolablemente en este lugar. Sacan fotos de sus billeteras y bolsos y las refriegan sobre la camilla. Y siguen llorando. Y 30 metros más allá está el Santo Sepulcro. Una tumba prestada por un hombre que la tenía ahí para él. Y la prestó para ayudarle a los amigos de Jesús a solucionar el problema de hacer todo en la menor brevedad. En la puerta hay un monje ortodoxo griego que vocifera con rabia en todos los idiomas para informarnos que no se pueden entrar cámaras. Le quita las carteras a las señoras y esculca cuidadosamente a los señores. Esconderíamos entonces una pequeña cámara de fotos con un incipiente sistema de video para, estando adentro, grabar con ella lo que se pudiera y como se pudiera. Por una puerta que no tiene más de 1,30 m de altura, se accede al sepulcro. Junto a la losa que tapaba el sepulcro, apenas caben unas 4 personas. Huele a incienso, perfumes, óleo y humanidad. La roca primitiva que sirvió a Jesús de lecho fúnebre está revestida de mármol, plagada de besos y de lágrimas. Y huele a veladoras. Y si no fuera por otro fastidioso monje que después de 5 segundos se empeña en gritar en inglés "Get out! ¡Fuera! ¡Fuera!", podríamos sentir por un instante la fuerza de la estancia. De alguna manera es entendible. Afuera hay una fila que nunca se acaba de 300 personas que también quieren entrar. Personalmente no entiendo tanto drama, tanto misterio, tanto acoso, tanto grito, tanto llanto, tanta oscuridad. A lo mejor olvidaron que lo más importante que sucedió aquí no es la muerte, ni el cadáver, ni la cruz. Fue la resurrección que sucedió al tercer día. Y la resurrección es luz, vida, alegría, esperanza. Jesús no está físicamente presente en el Santo Sepulcro. No busquéis entre los muertos al que vive. Jesús, el Hijo de Dios, ha resucitado y no hay palabras ni imágenes para describirlo. Solo el corazón es capaz de contener tanta emoción y tanta gracia. Está vivo y es Él quien nos ha permitido hacer este viaje a Tierra Santa. «40 días después de la resurrección tuvo lugar la ascensión. Durante este periodo Jesús se les apareció varias veces a sus discípulos, cenó y debatió con ellos
acerca de la difusión de sus mensajes. Y fue aquí donde le pidió a Pedro que fuera el pastor de su rebaño, convirtiéndolo en el primer papa de la Iglesia. En el Monte de los Olivos está la pequeñísima capilla llamada de la Ascensión. Y hay una roca desde la cual Jesús subió en cuerpo y alma a los cielos. La planta de su pie está marcada en la piedra. El lugar es estremecedor. Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto con mano poderosa y brazo firme. Lo guió con su mano providente. Le envió maná del cielo y selló con ellos un pacto eterno, una alianza de amor y de predilección. Y le dio esta tierra. En el Muro de las Lamentaciones se condensa la historia del pueblo de Israel. Su gozo, su tragedia, su destino, su esperanza y su espera. Y es que en el Muro de las Lamentaciones siguen aguardando el milagro. Y siguen esperando que venga el Mesías. Y siguen desgranando su interminable letanía de salmos y de plegarias. Siguen esperando y confiando en Dios, que siempre ha sido fiel a sus promesas. Peregrinar a Tierra Santa es un don inmenso, una espléndida oportunidad para conocer el país de la Biblia y la tierra de Jesús. Es continuar, prolongar, actualizar y empalmar en una larga y venerable tradición de peregrinos a lo largo de los siglos. Son los miles y millones de peregrinos anónimos. Peregrinar a Tierra Santa es contradicción, paradoja y en algunos casos hasta dolor y escándalo. Tierra Santa habla de humanidad por sus cuatro costados. Y el peregrino tendrá que orar, contemplar, celebrar y venerar muchas veces desde el bullicio, las carreras, la precariedad, el cansancio, la extenuación, el bochorno, la esterilidad, el dolor e incluso el llanto. Estar aquí es destinar tiempo y espacio para el encuentro, el diálogo, el afecto y el respeto por las otras religiones, especialmente por el judaísmo y el islamismo. Esta peregrinación supone también el esfuerzo por conocer sus culturas, tradiciones y expresiones actuales. Estar aquí es ocasión para realizar un apasionante recorrido por la historia de la humanidad de Occidente y del Próximo Oriente. La paz ha sido una efímera quimera en Tierra Santa. Hoy también es débil, frágil, precaria, insuficiente. El muro de Belén y de la Franja de Gaza y Cisjordania no son símbolos de paz, como no lo son los atentados suicidas. Peregrinar a Tierra Santa es el quinto evangelio. Es el encuentro con el espacio que se encontró con la humanidad de Jesús. Es entender lo concreto, cotidiano, grande, humilde, limitado, precario y hermoso de la encarnación. Es dejar hablar a las piedras, a las montañas, a los valles, al lago, al desierto, al Jordán y a los caminos de ese Jesús que por aquí estuvo y habló de amor y de esperanza e hizo el bien.